Bueno, vamos allá. La historia que vamos a desgranar hoy es, cuanto menos, insólita. Proviene nada más y nada menos que de las confesiones secretas en el lecho de muerte de una veterana de la NASA con 40 años de servicio. Y lo que contó sugiere que la versión oficial de la carrera espacial, la que todos conocemos, pues omite las partes más aterradoras. Y aquí está la clave de todo, el misterio central. O sea, ¿por qué después de ese impulso tan brutal hacia las estrellas, la humanidad de repente echó el freno? Según esta confesión, la respuesta no tiene nada que ver con presupuestos o política, sino con lo que encontraron ahí fuera. Vamos a empezar por el principio, por lo que tenemos más cerca. El relato arranca con los primeros y más inquietantes descubrimientos que se hicieron en la órbita de la Tierra. Hay que imaginarse el momento en la sala de control. Estamos en 1959. La tensión, la espera y por fin llega la imagen. Aplausos, celebraciones. La humanidad estaba viendo por primera vez la curvatura de su propio planeta, con esa corona de luz solar brillando a su alrededor. Un triunfo, vamos, absoluto. Pero de repente, la alegría se corta, se hace el silencio en la sala y los técnicos se agolpan sobre la fotografía, porque detrás de la Tierra, en mitad de la negrura del espacio, la cámara había captado algo que sencillamente no debería estar ahí. Y lo alucinante es la descripción. No era una mancha, ¿sabes? Ni un error del satélite. No. Era una figura. Se veía un torso, de un tamaño inimaginable, con los brazos extendidos, unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad y una boca abierta en lo que solo se podía describir como un rugido de pesadilla. Y lo más raro de todo es que en las siguientes fotos, ya no estaba, había desaparecido. Un año después, en el 60, mucho antes de los vuelos tripulados oficiales, se lanzó en secreto la misión Duluth. El plan era fácil: subir, orbitar, bajar. Pero algo salió terriblemente mal. Un fallo los envió disparados lejos de la Tierra. Durante 20 horas el control de la misión no pudo hacer nada más que escuchar cómo se quedaban sin combustible y empezaron a flotar hacia la nada. Y aquí es donde la historia se vuelve, bueno, de locos. El comandante, un tal James, empezó a delirar. O quizá no. Empezó a describir docenas de cuerpos humanos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, todos desnudos, flotando en el vacío, al lado de la cápsula. Juraba que uno de ellos les sonrió al pasar. La última transmisión que recibieron fue de James. Decía que los cuerpos le estaban hablando, que le invitaban a unirse a ellos. Justo antes de que la estática lo cortara todo para siempre, la controladora de la misión juró que había escuchado otra voz, una que no era de la tripulación, diciendo exactamente esas palabras. Perdonad la pausa en el video, recordad suscribiros y darle al like. Eso nos ayuda a seguir. Os dejo con el video. Gracias. Después de eso, silencio absoluto. Pero la cosa no acaba aquí, ni mucho menos. El horror no se limitó a la órbita de la Tierra. El siguiente capítulo de esta historia secreto nos lleva a nuestro vecino más cercano, a la Luna, y a los descubrimientos que se hicieron allí. En 1962 se envió la sonda Ranger 4 a la cara oculta de la Luna. Oficialmente, la misión era sacar unas cuantas fotos antes de un impacto controlado. Y sí, la sonda se estrelló, pero las imágenes que envió justo en sus últimos momentos, esas nunca se hicieron públicas. Y había una muy buena razón. Las imágenes mostraban a alguien de pie junto a los restos humeantes de la sonda. Llevaba un traje espacial, pero no era ni ruso ni estadounidense. Y lo más increíble de todo, cuando la cámara se acercó, se vio que dentro del casco, donde tenía que haber una cara, solo había una llama, pura y brillante. Alguien o algo ya estaba allí. Y aquí está el punto clave. El programa Apolo que nos han contado, esa gran historia de exploración científica, parece que es solo una parte de la verdad. La historia secreta habla de las misiones Apolo 18 y 19, misiones clandestinas que no iban a buscar rocas, sino respuestas, y que lo que encontraron fue un horror que lo cambió absolutamente todo. El Apolo 18 alunizó junto a una estructura que no tenía ningún sentido, una pirámide perfecta. Y esa noche, mientras los astronautas dormían, una criatura alta y delgada apareció dentro del módulo. No atacó, hizo algo peor. Se acercó a uno de ellos, Ben Kobe, y le susurró algo increíblemente cruel y personal sobre la hija que había perdido meses antes. La misión, claro, se abortó de inmediato. Poco después de volver a la Tierra, Ben murió en un accidente de coche muy extraño. Pero la NASA no se rindió. El miedo se convirtió en determinación, supongo. La siguiente misión secreta, el Apolo 19, tenía un objetivo muy claro y a la vez terrorífico: entrar en esa pirámide. Y lo que encontraron dentro es para no creérselo.
Al parecer, Arthur Wayne tropezó y literalmente atravesó lo que parecía una pared sólida. El interior desafiaba cualquier ley de la física. Era muchísimo más grande por dentro que por fuera. Un espacio enorme lleno de luces que flotaban en el aire como si fueran estrellas. Y al fondo encontraron una especie de altar manchado de lo que parecía sangre seca. Esa noche, la criatura volvió a aparecer en el módulo lunar. Esta vez se inclinó sobre el otro astronauta, Paul Orson, y le susurró algo. Cuando Arthur se despertó, Paul se estaba poniendo el traje, miró fijamente a la cámara de la cápsula y dijo estas palabras escalofriantes, antes de salir armado con un cuchillo de combate y volver hacia la pirámide. Arthur fue detrás de él, claro, intentando que entrara en razón, pero ya no era Paul. Y lo que pasó después fue una lucha terrible, violenta, desesperada, junto a ese altar manchado de sangre, dentro de una estructura alienígena, a cientos de miles de kilómetros de cualquier ser humano. En defensa propia, Arthur tuvo que acabar con la vida de su compañero. Pero cuando intentó salir, la pared por la que había entrado era sólida otra vez. Se había sellado. Estaba atrapado. Su última transmisión fue una conversación extrañamente tranquila con el control de la misión, mientras su oxígeno, simplemente, se agotaba. Murió solo, allí dentro. Y la historia no acaba en la Luna. La amenaza, o lo que sea que viviera en esa pirámide, demostró que no estaba contenida allí. Se extendió. Años después, se les ocurrió la brillante idea de llevar un pequeño fragmento de la pirámide a la Estación Espacial Skylab para estudiarlo. Fue una decisión catastrófica. El trozo empezó a crecer, a transformar el metal de la estación en una nueva estructura, una réplica del Templo de la Luna. Las cámaras grababan a las mismas criaturas retorciéndose dentro. Al final, la NASA no tuvo más remedio que destruir su propia estación espacial, quemándola en la reentrada a la Tierra. Pasaron los años. Se enviaron sondas a la más profundo del espacio. Y desde el mismísimo borde de nuestro sistema solar, la sonda Voyager, nuestro mensaje en una botella para las estrellas, envió 2 transmisiones finales que volvieron a cambiarlo todo. La sonda captó imágenes de una figura humanoide muy extraña que la estaba siguiendo. No tenía ojos, sino estrellas, arremolinándose en las cuencas. Y esta figura transmitió un mensaje en perfecto inglés a través de la sonda. Decía textualmente: «Pronto visitaré vuestro planeta». Pero ojo, que ese no fue el mensaje más aterrador. Poco después llegó otra transmisión. Era confusa, estaba como fragmentada, como si la hubiera traducido a toda prisa a alguien o algo que intentaba advertirnos de algo. Volved a la Tierra y no regreséis nunca, antes de que Él se dé cuenta de que estáis aquí. Y con esa frase termina esta historia. No con una respuesta, sino con una pregunta mucho más grande y mucho más aterradora. Si todas estas criaturas, estas estructuras y estos horrores son solo los habitantes de la oscuridad, ¿quién o qué es Él?